y de la Unidad de Pie Diabético del Hospital La Paloma, miembro del International Working Group de Diabetic Foot Infections, autor de 3 libros, tiene más de 90 publicaciones de trabajos de investigación acerca del pie diabético. La verdad que es un honor contar con el doctor esta tarde que nos acompaña. Doctor, si quiere puede empezar a compartir su pantalla. Doctor, está sin audio por el momento, no lo escuchamos. ¿Ahora? Ahora sí. Vale, perfecto. Pues muchas gracias y antes de comenzar me gustaría agradecer la amable invitación para estar con todos ustedes aportando mi experiencia en el tratamiento del pie diabético infectado y es un placer estar con todos ustedes, con colegas de Latinoamérica y compartir con el profesor Steinberg de Georgetown. Vamos a ver. Perfecto. Voy a hablarles un poco sobre mi particular manejo del paciente con el pie diabético infectado. Y en primer lugar, me gustaría resaltar que el diagnóstico de la infección en el pie diabético es un diagnóstico clínico. Vemos con bastante frecuencia en nuestras unidades personas que nos llegan tratadas de infección porque se le ha realizado un frotis en la úlcera que presenta en el pie y en ese frotis se ha cultivado una bacteria. Y entonces muchos profesionales dicen que el paciente tiene un pie diabético infectado y eso no es así. El diagnóstico de la infección en el pie del diabético es eminentemente clínico y se basa en la aparición de signos inflamatorios. Tienen que aparecer al menos 2 de los siguientes signos: un engrosamiento local o induración, un eritema mayor de 0,5 centímetros alrededor de la úlcera, un aumento de la sensibilidad local o dolor, un aumento de la temperatura a nivel local o una descarga purulenta. Una vez que se han descartado otras causas inflamatorias y no infecciosas, como puede ser una neuroartropatía de Charcot en fase aguda, un traumatismo, gota, etc. Yo les voy a presentar un caso problema y con este caso problema vamos a analizar cómo nosotros actuamos frente a cada paciente con pie diabético infectado. Fíjense que este paciente tiene unos signos inflamatorios muy claros, presenta una celulitis muy intensa a nivel del medio pie, a nivel plantar, y como existen unos signos inflamatorios evidentes en el dorso del pie, con un edema, un eritema que ocupa casi la totalidad del pie, y además el paciente presenta signos generales de infección, como son fiebres, escalofríos, taquicardia, hiperglucemia, leucocitosis e hiponatremia. El primer paso que ustedes tienen que dar siempre cuando se enfrenten a un paciente con pie diabético infectado es buscar la puerta de entrada de la infección. La puerta de la entrada de la infección puede ser un trauma penetrante o, lo que es mucho más frecuente, una úlcera diabética. En este caso pueden ver que la puerta de entrada es una pequeña úlcera localizada en la base del segundo dedo del pie. En segundo lugar, si ustedes tienen esa úlcera, que es la puerta de entrada de la infección, localizada en la base del dedo y tienen una importante celulitis a nivel del medio pie, tienen que sospechar que la infección se está diseminando y ustedes tienen que ver que la vía de diseminación está siendo a nivel plantar. Pueden ver cómo existe ese trayecto que está diseminando la infección por el compartimento plantar central, y la vía de diseminación principal de los compartimentos es la vía de los tendones. Los tendones actúan como verdaderas autopistas para los gérmenes. Aquí vemos los signos inflamatorios en el dorso del pie, como el paciente tiene una celulitis extensa, como tiene edema, como tiene una fístula supurante y como además el paciente presenta ambos pulsos palpables. Fíjense que ustedes tienen que tocar, tienen que palpar, tienen que explorar, tienen que apretar el pie.
El pie se explora como exploramos los cirujanos generales, yo soy cirujano general, como exploramos un abdomen. Tienen que buscar todos los signos y los síntomas que pueden ofrecerle ese pie para el diagnóstico y la sospecha del tipo de infección que tiene nuestro paciente. En tercer lugar, se tienen que apoyar en la imagen. Desde mi punto de vista, es obligatorio para todos los pacientes con infección en el pie realizar una radiografía simple del pie en dos proyecciones, dorsoplantar y oblicua del pie. En el estudio radiológico del pie en un paciente con infección tienen que buscar principalmente tres cosas: la existencia de un cuerpo extraño radiopaco, la existencia de gas en partes blandas y la existencia de una alteración ósea, la existencia de una osteomielitis. En la radiografía realizada de este paciente vemos que no existe ni cuerpo extraño, no existe gas en partes blandas ni tampoco existen signos de osteomielitis. Y en ocasiones es necesario, ya lo veremos a continuación y explicaré el porqué, modalidades avanzadas de imagen, como en este caso que realizamos una resonancia magnética, en la cual pueden ver que existe un acceso a nivel del compartimento plantar central, un acceso ya que prácticamente está casi rompiendo la piel, un acceso que parte desde el antepié y que está incluso rompiendo la aponeurosis plantar superficial. Cuando ustedes tienen un pie diabético infectado, tienen que conocer la gravedad. El International Working Group y además la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas clasifica las infecciones en leves, moderadas y severas. En la modificación que se ha realizado en el consenso del año pasado se ha añadido a las moderadas y severas la O de osteomielitis, para intentar diferenciar los casos moderados y severos que además presentan osteomielitis. Los pacientes con infecciones leves serían aquellos que solamente afectan a la piel y al tejido celular subcutáneo con menos de 2 centímetros de celulitis. Las infecciones moderadas serían aquellas que pueden afectar a cualquier profundidad del pie, que tienen más de 2 centímetros de celulitis. Y las infecciones severas son aquellas que se acompañan de una respuesta inflamatoria sistémica con aumento de temperatura, con taquicardia, con aumento de respiratorio, con leucocitosis, con fiebre. Es decir, el paciente que ya presenta signos generales de infección, estamos ante un paciente con una infección severa. Y les recuerdo que la variación en la clasificación nueva que hemos propuesto este año ha sido añadir la O de osteomielitis en casos de moderada y severa. Y finalmente ustedes tienen que establecer un diagnóstico, es decir, no me vale pie diabético séptico, no me vale pie diabético infectado, o sea, eso lo puede hacer hasta cualquier estudiante de medicina. Tenemos que clasificar qué tipo de infección tiene este paciente. Este paciente tiene una infección severa, tiene un acceso en los planos profundos del pie que implica al compartimento central, la tenosinovitis, que es la infección de los tendones y de sus vainas, actúa como vía de diseminación de la infección a través del compartimento. Existe además una afectación del compartimento dorsal, como han podido ver en el vídeo anterior, y en este caso no objetivamos ningún tipo de osteomielitis. ¿Qué hacemos? ¿Ingresamos a este paciente? Pues nosotros hemos dado unas recomendaciones de cuándo la hospitalización puede ser necesaria para un paciente con una infección de pie diabético. Generalmente las infecciones severas, cuando el paciente tiene una inestabilidad metabólica o hemodinámica, cuando el paciente va a necesitar inicialmente una terapia antibiótica intravenosa, cuando son necesarios test diagnósticos que no podemos realizar de forma ambulatoria, cuando además el paciente con infección presenta una isquemia crítica, presenta una isquemia severa del pie, cuando el paciente va a necesitar algún tipo de procedimiento quirúrgico en quirófano, cuando hemos tratado al paciente de forma ambulatoria y ese tratamiento ambulatorio no ha dado ningún resultado, tenemos que plantearnos sobre ingresar al paciente, cuando el paciente es incapaz o no puede cumplir con el tratamiento que le hemos prescrito, cuando se necesitan cambios de apósitos, cuando se utilizan apósitos y tipos de curas locales mucho más complejas, también puede ser necesario ingresar al paciente y sobre todo cuando ese paciente necesitamos tenerlo en una observación. Uno de los pilares del tratamiento del pie diabético infectado es lógicamente la antibioterapia.
Estas son las decisiones en cuanto a la antibioterapia recomendada por el International Working Group en base a los estudios clínicos publicados sobre pie diabético infectado. Si alguien, no hace falta que copien absolutamente nada, el que quiera tener el consenso, yo se lo puedo enviar en PDF a su casa y no tiene ningún problema, me escribe un correo electrónico y estoy a su disposición. Lo que sí quiero resaltar que el tratamiento antibiótico inicialmente es empírico y después se basa estrechar el tratamiento antibiótico mediante el cultivo, preferentemente tomado mediante biopsia tisular. Y en caso de infecciones leves, generalmente infecciones no complicadas son provocadas principalmente por gérmenes gram positivos, por cocos gram positivos, salvo que el paciente haya estado tomando antibióticos recientemente, en los cuales puede haber ya gram negativos. Y en infecciones moderadas y severas, los gram negativos siempre los tienen que tener ustedes en cuenta. Cuando estamos tratando al paciente en clima húmedo y caliente, tenemos que tener en cuenta, sobre todo en úlceras que son muy maceradas, de que existan pseudomonas, y en ese caso tenemos que utilizar antibioterapia que cubra la pseudomonas. En caso de que estemos tratando a un paciente con isquemia, con gérmenes que forman gas, en este caso tenemos que utilizar también terapia que cubra a los anaerobios y también tenemos que tener en cuenta los gérmenes gram negativos productores de beta-lactamasa de espectro extendido. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que ustedes tienen que conocer perfectamente la ecología bacteriana que se maneja en su medio. Es decir, es muy interesante ver cómo los distintos estudios que están realizados sobre microbiología en pie diabético difieren según los países que se están estudiando. Tenemos en marcha ahora, por ejemplo, un estudio con Costa Rica, en el cual el germen más frecuentemente aislado en infección de pie diabético es el Enterococcus fecalis, mientras en mi medio, en España, el germen más frecuentemente aislado es Staphylococcus aureus. Por lo tanto, ustedes tienen que conocer la ecología de su medio para iniciar el tratamiento empírico de la forma más efectiva posible. Y finalmente, en este caso, va a ser necesario el tratamiento quirúrgico. Es decir, que nadie se piense que las infecciones del pie diabético se tratan exclusivamente con antibióticos. La cirugía es parte fundamental del manejo del paciente con pie diabético infectado y tienen que tenerlo muy claro. El retraso del tratamiento quirúrgico solo lleva a incrementar la tasa de amputaciones mayores. Y nos vamos a ir hacia el caso problema, en el cual ya pueden ver cómo tenemos esa úlcera localizada en la base del segundo dedo. Ya hemos visto la trayectoria que tiene, ya pueden ver cómo existe ahí una fliptena purulenta. Como les decía, el acceso ya prácticamente se estaba abriendo de forma espontánea a la piel desde el compartimento plantar central. Ahí pueden ver restos de la aponeurosis plantar superficial totalmente rota. Todo eso fragmentos de aponeurosis tenemos que eliminarlos porque son muy fibróticos, mantienen la carga bacteriana y además es muy difícil que se granule sobre ello. Muchas veces actúan como cuerpos extraños durante el proceso de cicatrización. Por lo tanto, esos restos de la aponeurosis plantar deben ser eliminados. Tenemos que comunicar todo el trayecto, desechar todo el trayecto desde la puerta de entrada de la infección. Ya pueden ver una úlcera aparentemente banal, el tipo de infección que está produciendo. Los tendones que están afectados por la infección también se eliminan. Y el tendón siempre lo cortamos por una zona macroscópicamente sana.
Ampliamos la herida hasta que vemos que está totalmente drenada la infección y ahora, lógicamente, hemos tratado el compartimento plantar y ahora vamos a tratar el compartimento dorsal del pie. Buscando la comunicación entre la zona plantar y la dorsal. Para debridarla y finalmente lavamos con un antiséptico. Y finalmente realizamos un packing con compresas entrenadas en antiséptico, tanto de la zona plantar como la zona dorsal. Aquí pueden ver la herida a las 48 horas de la cirugía, podéis ver cómo la infección se ha controlado totalmente, cómo existe un buen tejido de granulación, cómo la zona está sangrando y en ese momento utilizamos presión negativa, utilizamos terapia de vacío en el paciente. A los 20 días de la cirugía pueden ver que ya existe un estado muy bueno a nivel plantar. Realizamos un cierre secundario de la herida y aquí pueden ver 12 semanas después de la cirugía un salvamento total del pie en un paciente con una infección tremendamente severa y con un pie funcional al 100%. Lógicamente, para realizar una cirugía efectiva sobre el paciente con pie diabético infectado es fundamental tratar la isquemia. La isquemia cada vez más frecuente en nuestros países, en Europa y en Estados Unidos, y en estos pacientes que se nos presentan con un pie isquémico con infección, tratar el componente isquémico es fundamental. Nosotros empleamos preferentemente la vía endovascular, aquí podéis ver una revascularización endovascular, y en este caso ya ese pie perfectamente revascularizado puede aguantar una cirugía menor con un salvamento total del pie de nuestros pacientes. ¿Qué es lo que se observa en la literatura cuando se habla del pie séptico e isquémico? Pues que generalmente el componente isquémico es infravalorado e infratratado. Fíjense que este estudio, el que expongo arriba, 78 pacientes, fue realizado en España, 78 pacientes ingresados por infecciones de pie diabético en departamentos de enfermedades infecciosas y departamentos vasculares. 70% de los pacientes tenían enfermedad arterial periférica y solamente se realizó una reconstrucción vascular en el 5,4% de los casos. Este otro estudio que pongo abajo, 291 pacientes hospitalizados por infecciones de pie diabético en departamentos especializados. Este estudio se realizó en Francia. Fíjense que 45% de los pacientes no tenían pulsos en el pie, solamente al 21% se les realizó arteriografía y una reconstrucción vascular solamente se realizó en el 9% de los casos. Por lo tanto, reitero, el pie diabético infectado con un componente isquémico severo es frecuentemente infradiagnosticado e infratratado. Un tipo de infección especial y tremendamente frecuente en nuestra casuística es casi el 60-70% de los casos ingresados por infección son los pacientes con osteomielitis en el pie. ¿Cuándo tienen que sospechar ustedes que su paciente tiene osteomielitis? En úlceras que fracasan en la cicatrización, a pesar de que ustedes están empleando una adecuada descarga y de que el paciente ya tiene una buena perfusión en el pie. Úlceras con un área de mayor de 2 centímetros, úlceras más profundas de 3 milímetros, úlceras que aparecen sobre una prominencia ósea, la aparición de signos inflamatorios, un incremento del exudado, dolor, aunque se tratan de pacientes neuropáticos cuando la sensibilidad profunda puede estar preservada, y cuando un paciente con una úlcera neuropática empieza a quejarse de dolor o de disconfort en el pie, tienen que sospechar de que una infección profunda se puede haber establecido. Cuando el hueso es visible en el fondo de la úlcera, como en este caso, la aparición de un dedo en salchicha, o cuando aparece, aparte de la úlcera original, una úlcera secundaria por fistulización,
Esto es bastante frecuente en los casos de osteomielitis. Y existe una maniobra muy interesante y que debemos de realizar todos los clínicos que nos enfrentamos al pie diabético, que es el Probe to Bone Test. Es decir, mediante la introducción de un mosquito, de una sonda lagrimal, que es como fue originalmente descrito por Grayson, si ustedes son capaces de palpar el hueso mediante la introducción de un instrumental metálico a través de la úlcera, existe una posibilidad muy alta de que su paciente tenga una osteomielitis. Nosotros publicamos que aplicando secuencialmente primero el Probe to Bone Test y en segundo lugar una radiografía, fíjense que tuvimos casi un 97% de valor predictivo positivo para el diagnóstico de osteomielitis en nuestros pacientes, que se confirmó mediante estudios histopatológicos. Eso quiere decir que en casos que necesitan hospitalización, en casos generalmente con osteomielitis no precoz, solamente con el Probe to Bone Test y la radiografía tienen ustedes una sensibilidad similar a la de una resonancia magnética. Y el diagnóstico definitivo de osteomielitis se lo va a dar el aislamiento de bacterias del hueso, así como la histopatología del hueso, en la cual hay distintos tipos de histopatológicos de afectación del hueso en el pie diabético, como son osteomielitis aguda, crónica y crónica agudizada, con lo cual ustedes confirmarán el diagnóstico de osteomielitis en su paciente. Y ahora les voy a hablar de uno de los aspectos más controvertidos sobre infecciones de pie diabético. ¿Cómo se trata el paciente con osteomielitis en el pie? En nuestra experiencia personal, nosotros en el 1997, que fue cuando empezamos nuestra actividad, la única vía que conocíamos para tratar la osteomielitis era amputar. Es decir, nosotros tenemos una osteomielitis en el dedo gordo, como pueden ustedes apreciar en el caso de arriba, y directamente íbamos a amputar el dedo gordo, porque bueno, nos habían enseñado de que la osteomielitis había que realizar una amputación, porque si no el germen se queda siempre en el hueso, vuelve a aparecer, una serie de dogmas que después hemos ido demostrando en nuestros sucesivos artículos de investigación que no son ciertos. En el 2002 empezamos a desarrollar técnicas en la cual éramos capaces de eliminar solamente el hueso infectado y conseguir una cicatrización absoluta del paciente con una tasa de recurrencia muy baja, como pueden ver en el caso de abajo, en que estuvo 17 años sin recurrencia de la enfermedad. Y esto es lo que nosotros hemos querido denominar cirugía conservadora, es decir, son los procedimientos en los cuales solamente se elimina el hueso infectado y el tejido blando no viable, sin amputación de ninguna parte del pie. ¿Por qué realmente quisimos iniciar técnicas que evitaban la amputación de nuestros pacientes en caso de osteomielitis? Porque veíamos que las amputaciones iban asociadas a trastornos biomecánicos muy importantes en el pie. Sobre todo cuando la amputación era la del dedo gordo. Fíjense en esta paciente, es una paciente joven, diabética tipo 1, que se le realizó la amputación del primer dedo del pie izquierdo, del dedo gordo, y como pueden ver en la radiología que desarrolló una neuroartropatía, cambios neuroartropáticos en el antepié, como esos cambios neuroartropáticos dieron lugar a una deformidad del muñón del primer metatarsiano y la aparición de una reulceración en el medio pie, muy difícil de tratar si no se trata mediante una resección quirúrgica del hueso. ¿Y es la panacea la cirugía conservadora? Bueno, nosotros hemos demostrado que la cirugía conservadora es bastante efectiva para eliminar la infección del hueso. Hemos tenido una recurrencia de la infección en un estudio prospectivo que realizamos hace 8 años, una recurrencia de la infección solamente del 4,6% de los pacientes tratados mediante cirugía conservadora. Pero, sin embargo, tuvimos una tasa de reulceración casi del 37%. Y en el análisis de regresión de Cox vimos que la reulceración estaba relacionada con la localización plantar de la úlcera durante el primer episodio y con la existencia de una deformidad de Charcot. Esto quiere decir que cuando ustedes resecan una parte del hueso del pie
de su paciente, se va a producir una transferencia de presiones que puede dar lugar a una reulceración si el paciente no consigue minimizar esa transferencia de presiones mediante el uso de plantillas adecuadas. Nosotros también demostramos esto y lo demostramos viendo la tasa de recurrencia que mostraban nuestros pacientes cuando se resecaban cabezas metatarsales. Cuando se resecaron varias cabezas metatarsales, la tasa de reulceración con un seguimiento de un poquito más de un año, 13 meses, fue del 50%. Y pueden ver que cuando se resecó la primera articulación metatarsofalángica, la tasa de reulceración es del 70%, lo cual es equivalente prácticamente a realizar la amputación del dedo. Por lo tanto, es muy interesante el abordaje que nos ha explicado el profesor Steinberg sobre el cemento espaciador, porque de esa manera se logra una biomecánica y un pie mucho más funcional que realizar la resección de la primera cabeza y dejar la cicatrización exclusivamente sin cemento espaciador. Nosotros también hemos utilizado el cemento espaciador en algunos casos de resección en la cabeza y realmente va mucho mejor que realizar la resección sola. Y bueno, si realmente la cirugía produce esa transferencia de presiones, ¿por qué no tratar al paciente exclusivamente con antibióticos? Realmente el tratamiento con antibióticos del paciente ya existe una larga experiencia, existen distintos trabajos, algunos de ellos bastante interesantes ya publicados, y yo les podría decir que aproximadamente el 80% de los casos podrían ser tratados con antibioterapia exclusivamente. Pero fíjense que las series son muy heterogéneas. En el artículo de Enville, los pacientes se tratan con antibióticos, pero se realizó debridamiento del hueso, incluyendo algunas amputaciones menores. Por lo tanto, no es exclusivamente tratamiento antibiótico del paciente con osteomielitis. En el estudio de Fordano, en el estudio de Lesen, que marco aquí abajo, pues también se puede ver cómo se realizan debridamiento del hueso, y el estudio de Olivier Lesen, la forma de realizar la biopsia del hueso es prácticamente realizar un debridamiento de todo el hueso infectado. Otros trabajos utilizan la biopsia ósea percutánea, como el trabajo de Senneville, en el cual trataron al paciente exclusivamente con antibióticos y aislando la bacteria del hueso mediante una punción percutánea a través de una zona sana, no a través de la úlcera. Estos abordajes de aquí abajo sí era a través de la úlcera. Y en otros casos, pues también se consigue una remisión aparente del caso de osteomielitis utilizando exclusivamente antibioterapia empírica y no dirigida mediante cultivo. Por lo tanto, a día de hoy, yo considero que aproximadamente el 80% de los casos de pacientes con osteomielitis leve, con osteomielitis precoz, pueden ser tratados en un ambiente interdisciplinario mediante antibioterapia, con una descarga adecuada y con unos cuidados locales de la herida adecuados. En caso de osteomielitis avanzada, considero que los antibióticos se quedan cortos, como veremos a continuación. Porque nosotros, bastante preocupados por este asunto, realizamos el primer estudio clínico, controlado, comparativo, aleatorizado, enfrentando el tratamiento de pacientes exclusivamente con antibióticos frente a pacientes en los cuales realizábamos cirugía conservadora. Pueden ver que los pacientes inicialmente elegibles fueron más de 150, pero utilizamos unos criterios de inclusión en el estudio muy estrictos. Pacientes con infecciones severas se descartaron, pacientes con infecciones necrosantes, pacientes con enfermedad arterial periférica, que en la actualidad son más del 50% de los casos en Europa, pacientes con enfermedad de Charcot o con huesos expuestos, fueron descartados, fueron excluidos para la realización de ese estudio. Por lo tanto, solamente fuimos capaces de aleatorizar el 33% de los pacientes que se presentaron en nuestras unidades con pie diabético con osteomielitis. Y aquí pueden ver cómo en los resultados, en los pacientes tratados exclusivamente con antibióticos, obtuvimos una cicatrización del 75%, los pacientes tratados con cirugía del 86,3%, con una P 0.33, es decir, no significativa, y tras 12 semanas de seguimiento, que es un seguimiento
bastante cortito para los pacientes con osteomielitis, pueden ver que la tasa de reulceración en pacientes tratados con antibióticos fue el 9,5%, frente al 21% de los pacientes tratados quirúrgicamente, otra vez sin diferencia estadísticamente significativa, pero ya le digo que el seguimiento de 12 semanas es muy corto para los pacientes con osteomielitis. Y yo me permito darle las siguientes recomendaciones sobre cuál es el tratamiento idóneo del paciente con osteomielitis, dependiendo de su presentación clínica y dependiendo de la experiencia del equipo que trata al paciente. En caso de que el paciente con osteomielitis tenga una infección severa, tenga gangrena, tenga una infección que se está diseminando por las partes blandas o exista una destrucción de la envuelta de parte blanda del hueso, tienen que realizar cirugía. Cuando el paciente tiene una infección en el pie que está asociada con necrosis del hueso, una desnecrosis suficiente del hueso, o cuando ustedes radiológicamente observan secuencialmente de que el paciente, la necrosis del hueso, la destrucción del hueso se está incrementando de forma progresiva, usen cirugía en este paciente. Cuando el hueso es visible a través de la úlcera, es un tratamiento quirúrgico también. Cuando ustedes no tienen cirujanos expertos en tratamiento del pie diabético, ni cirujanos expertos en el tratamiento de cirugía conservadora, denle una oportunidad al paciente y trátenlo inicialmente con antibióticos si no tiene una infección de ese tipo que he puesto anteriormente. Cuando el paciente tiene una osteomielitis no complicada y ustedes disponen de técnicas de biopsia ósea, denle una oportunidad al tratamiento antibiótico, por supuesto. Cuando tienen patógenos que son resistentes a los antibióticos que tienen disponibles, por supuesto, tienen que emplear el tratamiento quirúrgico. Cuando un paciente lo están tratando de forma ambulatoria y pueden extraer un fragmento de hueso a través de una biopsia, a través de la úlcera, lo pueden tratar inicialmente con antibióticos mediante el cultivo de ese fragmento del hueso. Cuando la resección del hueso puede ir asociado a un trastorno biomecánico muy importante del pie que lleva al paciente a reulceraciones de repetición, por ejemplo, en osteomielitis del calcáneo en equipo que no tratan las osteomielitis del calcáneo, como el profesor Steinberg, por ejemplo, usen los antibióticos para intentar dar una oportunidad al paciente. Si el paciente tiene anomalías biomecánicas y deformidades que pueden ser quirúrgicamente corregidas, pueden tratar la osteomielitis y corregir la deformidad en el mismo acto quirúrgico. Cuando el paciente está demasiado inestable para la cirugía, pacientes muy añosos, muchas veces hay que hacer un tratamiento antibiótico puramente paliativo. Y en caso de osteomielitis en pacientes con critical limb ischemia, con isquemia crítica mientras esperan la revascularización, en esos pacientes es ideal, si no tienen un caso muy avanzado, una necrosis muy avanzada, el paciente tratarlo con antibióticos mientras se realiza una revascularización lo antes posible. Y lo que es cierto es que todo lo que he contado, donde se realiza de una forma idónea, es en el marco de un ambiente multidisciplinario. Yo creo que en eso ha hecho hincapié la doctora Musso, ha hecho hincapié el profesor Steinberg y ha hecho hincapié yo también. Es decir, el team approach del pie diabético, especialmente cuando existe infección, va a requerir de un abordaje multidisciplinario, va a requerir muchos profesionales en torno al paciente para intentar salvar la pierna y en muchas ocasiones para intentar salvar su vida. Muchísimas gracias. Muy bien. Un segundo. Perfecto. Excelente presentación, doctor. Muchas gracias. Tenemos algunas preguntas del público. Muy bien. Respecto fundamentalmente de las imágenes que mostraba de la toilette y luego que las heridas quedaban abiertas, tanto en el abordaje dorsal como plantar, Sí. no le colocaba el VAC inicialmente. La terapia de presión negativa no era colocada en forma inmediata. ¿Eso lo hace o no? También comentó que le dejaba unas gasas embebidas en un antiséptico.
qué antiséptico es el que utiliza, y si nunca intenta afrontar, aunque sea los bordes de la herida. Es una de las preguntas que tenemos por acá también. Vale. En primer lugar, estamos hablando de un paciente con un acceso profundo, con una afectación, como dice ustedes, de los tendones, con una necrosis de la fascia plantar superficial. Afrontar la herida inicialmente en ese paciente es una temeridad. No lo recomiendo y debe estar proscrito. O sea, cualquier tipo de infección debe ser drenada, dejada abierta y cerrada en un segundo tiempo, salvo infecciones en que usted tenga una seguridad al 100% de que la ha controlado. Si no, no tiene ningún sentido. Es decir, en casos de osteomielitis, en los cuales usted está seguro que ha resecado totalmente el hueso y no hay infección de partes blandas, por supuesto que se puede cerrar la herida. Pero en este caso de infección de partes blandas difusa, que afecta a tendones, fascia plantar, incluso puede haber músculo, está totalmente proscrito. No lo recomiendo en absoluto. Le digo que si esa herida plantar que ha visto usted la cierra, en 48 horas tiene que quitar la sutura porque está supurando de nuevo. Entre otras cosas porque no sabe ni siquiera la bacteria que está ahí. Entonces, eso debe estar proscrito. ¿Por qué no coloco el back de inicio? Pues porque yo me gusta realizar un second look y me gusta seguir personalmente las heridas. Siempre hago un packing de las heridas con un antiséptico, que en este caso es microdacin, que es agua superoxidada. Un packing de compresa, totalmente taponando la herida. Y en algunos casos utilizo alginato. ¿Por qué razón tampoco pongo un back de inicio? Porque estos pacientes se operan con torniquete.